De hoy, amó hasta el fin. Jesucristo amó hasta el fin. Qué lindo cuando alguien ama hasta el fin. Hay historias conmovedoras de personas que aman, pero la más linda es la de Jesús. Hoy, por ejemplo, este día que estamos aquí, está cumpliendo años un guitarrista, quizá uno de los más famosos a nivel mundial. Compuso una canción que lo inmortalizó y son lágrimas que él tuvo que derramar, y esa canción le ha dado la vuelta al mundo. La conocen en todas partes. La canción titula Tears in Heaven, que significa lágrimas en el cielo. El hombre se llama Eric Clapton, famosísimo a nivel mundial. Usted me pregunta, ¿cuántos años cumple hoy este hombre? 73 años de edad cumple hoy Eric Clapton. Tears in Heaven. ¡Qué letra, por favor! ¡Qué letra! Tears in Heaven. Lágrimas en el cielo. ¿Y sabe cómo nació la canción? Eric Clapton se la compuso a su hijito, un niño que cayó desde un edificio de un piso alto y murió. El niño cayó y quedó destrozado. Tears in Heaven, en la ciudad de Nueva York. Una de las ciudades que se destaca, a mí me impresionó mucho la altura, pero la belleza también. Cuando estuve en la ciudad de Nueva York, los edificios. Y yo puedo imaginar la altura, no sé desde qué piso cayó, pero la mayoría de edificios son altísimos. Ahí estaban las Torres Gemelas. Ahí está el Empire State Building. Es el edificio insignia también del turismo. Y de un edificio, así cayó el niño de Eric Clapton. Su corazón quedó destrozado. Y entonces, imagínense, Eric Clapton también fue niño, y él cuenta que cuando niño, él fue albañil. Imagínense, él era albañil. Eric Clapton era albañil con su abuelito, con el abuelito. Ellos rezanaban y pintaban casas. De niño fue la vida de Eric Clapton así. Y él siempre quiso mucho a su abuelo hasta el fin. Y a su hijito también, por supuesto, lo amó hasta el fin. Quienes dicen que empezaron a verlo ya después, qué cambio, ¿no? De albañil a un tremendo músico, guitarrista y compositor. Y la canción maestra, Tears in Heaven, que cuando él tocaba y toca la guitarra, tenía tiene una destreza impresionante por la velocidad, por el ritmo, por la forma como toca el instrumento. Es famoso a nivel mundial, Eric Clapton. Tears in Heaven, lágrimas en el cielo. Eric Clapton se deprimió tanto que cayó en las drogas. Y luego se recuperó de las drogas, pero cayó en el alcoholismo. Parecía que era una caída tras otra. No sé, supongo que posiblemente la muerte del niño y uno sin tener a Dios en el corazón, uno sin saber nada de Cristo, de la muerte de la cruz, de la redención, puede llegar a caer en una depresión terrible. Tears in Heaven, lágrimas en el cielo. ¿Cuántas lágrimas derramó Eric Clapton? Pero gracias a Dios, él se recuperó de la drogadicción, él se recuperó del alcoholismo, él amó hasta el fin a su hijito y todavía lo sigue amando. En la canción, Eric Clapton dice le pregunta a su niño, ¿me reconocerías cuando esté allá en el cielo? ¿Me reconocerías?, dice Eric Clapton. ¿Sabrías que soy tu papi? Conmovedor realmente, muy conmovedor. No sé por qué
Ayer resultamos hablando con André Felipito, nuestro nieto. ¿Cómo somos después que nos vamos de esta tierra? Y entonces él me preguntó y yo le dije, el Señor Jesús dijo que cuando nos vamos de esta tierra somos iguales a los ángeles. Le dije, no parecidos. Le dije a Felipe ayer, no somos parecidos, somos igualitos a los ángeles. ¿Te imaginas qué lindo que somos iguales a los ángeles? Y él me dijo, ¿y tú le podrías pedir a Dios que yo te pueda ver cuando tú te hayas ido y verte como un ángel? ¡Qué tremendo! Y yo le dije, bueno, tal vez, no sé si Dios nos dé permiso, pero podíamos pedirle. ¡Qué tremendo! ¿Ah? Cuando nos vamos, dice el Señor, somos iguales a los ángeles. Y Eric Clapton, en su canción Tears in Heaven, dice a su hijito que cayó desde ese edificio, ¿me reconocerías cuando yo esté en los cielos? A mí me ha conmovido, y hoy lo puse hoy lo publicamos en nuestro Facebook de la iglesia. Amó hasta el final, entre comillas, porque lo dice la Biblia, que Jesús amó hasta el final, a los suyos los amó hasta el final. Bueno, reflexionando en esos de los edificios, le doy una recomendación a los padres, a los que nos ven también por televisión en el día de hoy. Tengan mucho cuidado. Por lo menos en la capital de Colombia, Bogotá, yo he analizado cada vez que voy a un edificio y casi todos en las escaleras al lado del ascensor tienen unas barandas, pero tienen unos espacios así y otros así. Y cualquier niño, y ya ha sucedido aquí en Bogotá y en otras ciudades, tantas tragedias, que un niño hasta de 8 o 10 años o pequeñito cabe por ahí, por esos espacios, y van a dar hasta el fondo, al último piso. Tengamos mucho cuidado. Me parece que no hay buenas normas de seguridad de construcción en eso de las escaleras y en algunas ventanas de los edificios. Pero bueno, volvamos. La Biblia dice que Jesús amó hasta el final. Bendecimos a las personas que han tenido que sufrir, como Clapton, la pérdida de alguien así, y lo consideramos, pero la Biblia nos dice en San Juan, abra su Biblia conmigo, el capítulo 13 y el versículo 1, San Juan 13:1, dice la Biblia, antes de la fiesta de la Pascua. Ya estaba Jesús próximo a ir a la cruz, ahí estaba la fiesta de la Pascua. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¡Wow! ¡Qué versículo en la Biblia! Esta semana he meditado que es uno de los grandes versículos de la Biblia. Hay unos que son enormes, gigantescos versículos en la Biblia. Este es uno de ellos. Y hasta hoy estaba todavía pensando y decía, yo tengo que, así como me he grabado algunos versículos de la Biblia con la cita, yo debo saber siempre ese versículo. En cualquier momento lo vamos a necesitar. Y la gran frase es, amó hasta el fin. Jesús de Nazaret nos ama hasta el fin. Y en la notica de esta mañana, cuando publiqué en el Facebook, escribía también que a usted le pueden amar un tiempo, pero no hasta el fin. Y que a usted tal vez alguien le deja de amar cuando se ha desencantado, perdió el encanto. Digamos que alguien se enamoró, su novia, su novio, su esposo, su esposa, se enamoró y está encantado,
Y tal vez a usted le pueden amar por un tiempito, provisionalmente, mientras se desencantan, mientras pierde el encanto, o cuando comienzan a verle sus defectos. Y yo escribía hoy allí en el Facebook, pero usted puede tener una plena confianza y certeza que aunque otras personas le fallen y pierdan el encanto y le dejen de amar, hay alguien que siempre le amará hasta el fin. Ese ser superior y grandioso que se llama Jesús de Nazaret. Él le amará hasta el fin. Dele gracias a Dios por eso. Usted tiene confianza. Si alguien le defrauda, todavía hay alguien que le puede amar hasta el fin. Y ese que le puede amar hasta el fin se llama Jesús de Nazaret. Aquí lo dice, como había amado, estoy leyendo otra vez la última parte del texto, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Yo puedo entender en mi corazón, humanamente, un poquito de la dimensión del amor de Jesús, pero a veces nos cuesta entender todo el amor, porque los amó hasta el fin. ¿A quiénes amó? A un traidor que lo entregó, como Judas Iscariote. ¿A quién amó? A otro que lo negó, que se llamaba Pedro, un hombre impulsivo, un hombre soberbio a veces, de mal carácter, un hombre altivo a veces, como Juan y Jacobo, que decían, Señor, mandamos que caiga fuego del cielo y consuma a estos que no nos dejaron entrar a esa ciudad de samaritanos. Los amó hasta el final. Amó a Anás, amó a Caifás, amó a los que lo abofetearon, a los que lo insultaron, a los que lo entregaron, amó a quienes le crucificaron, amó hasta el fin a los que le dieron azotes, porque por ellos estaba muriendo también Jesús de Nazaret. Y entiendo el amor, cualquier padre, ojalá nunca nos suceda, pero debe ser muy terrible. Dicen que la muerte de un hijo, de una hija, que son los hijos quienes deben sepultar a los padres y no al contrario, pero ha tocado a veces a padres sepultar a sus hijitos. Yo entiendo y sé lo que sintió Eric Clapton. El Señor entendió por qué él se volvió drogadicto. El Señor entendió por qué Eric Clapton se volvió borracho. Y hoy que Dios le ha permitido, hoy cumpliendo 73 años de edad, Dios sabe y Dios ama, le ama a él. Y Dios nos ama a cualquiera de nosotros. Dios ama a ese hombre que cayó en las drogas, en el alcoholismo. Dios lo ha rescatado de allí y Dios entiende sus lágrimas. Y en la canción que él compuso va a llegar al reino de los cielos. Y por supuesto que la pregunta que él hace en la canción Tears in Heaven, esa pregunta será resuelta. Su hijito le conocerá, le abrazará, le dará cariño y bienvenida. Y la Biblia dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos en el reino de los cielos. Y seremos con él reyes y sacerdotes, y reinaremos por siempre y siempre con el Señor. Y el sufrimiento de esta tierra, cualesquiera que sea, se acabará, y el mismo Rey de Gloria, el Señor, nos dará la bienvenida. Algunos dicen que es Pedro el que tiene las llaves del reino de los cielos. No, el Señor mismo nos estará esperando a la puerta y dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Eso fue lo que dijo Jesús de Nazaret. Él comprende tu dolor, Él sabe de tus tristezas, Él conoce tus lágrimas, Él sabe el gemir de tu vida en cualquier área que tengas que soportar, sentimental, enfermedad, dolor,
desilusión, frustración, amargura, derrota, problemas económicos, todo eso lo conoce el Señor. Y Él quiere darte aquí una vida abundante y una vida plena de gloria en el reino de los cielos. A los que amó, dice la Biblia, en el mundo los amó hasta el fin. Pienso que sería un buen ejercicio para nosotros decirle: Señor, dame ese corazón tuyo. Señor, yo quiero tener un corazón como el tuyo, porque a veces, como hemos dicho, si usted se desencanta o ve defectos, usted como que empieza a dejar de amar. Pero debemos decirle: Señor, dame un corazón como el tuyo, tan fiel, tan dulce, tan incondicional, un amor incondicional, que yo sea capaz de amar a los que ame, que Señor los ame hasta el fin, hasta el último día. Sabiendo Jesús, dice la Biblia, que habría que ir de este mundo y regresar al Padre Celestial, entonces dice que como los había amado, los amó hasta el fin. Ahora, hablando del amor, no, es que la Biblia es un libro espectacular. Nos da principios, nos da bases, pero también nos dice unas características impresionantes sobre el amor. La Biblia describe el amor mejor que cualquier poeta. Y una de esas descripciones del amor, el amor de Cristo, el amor de Dios, es que dice que Dios es capaz de enmudecer, de callar de amor. Y hemos visto casos así. Una vez me acuerdo en unas vacaciones, había unos muchachos ahí sentados, comiéndose su helado, parece que acababan de almorzar, y estaban en la mesa con el parasol, y de un momento a otro venía una chica muy graciosa, con su vestido, con su toalla, pasando allí por la pasarela cerca de la piscina, y de pronto uno de los muchachos se quedó mirando y el otro también, y todos así, y luego alguien le miró la cara a sus compañeros y les dice: oiga, ¿qué les pasa? Y le dijeron: no, ¿qué le pasa a usted que dejó de hablar? Se les acabó el diálogo. Tenían una conversación muy animada y dejaron de hablar y todos se quedaron mirando a la muchacha. Ah, ya sabemos que estás mirando a la chica. Y yo me acordé lo que dice la Biblia, que el Señor callará de amor, que una persona de puro amor puede quedar absorto y pasmado de amor. Y Dios nos ama tanto a nosotros, sus criaturas, como cuando tu bebé, tu niño, o de pronto tu bebita, tu pequeña niña, está caminando por ahí. Usted entonces empieza a verle y le ve tan gracioso o la ve tan graciosa esa niña, que usted dice: ah, mire qué hermoso, qué lindo este bebé, qué tierna esta niña. Y usted se extasía y usted queda pasmado al ver la misma belleza de su hijita o de su hijito. Y dice: qué hermoso, qué lindo. Y usted tiene fotos de sus hijos. Y usted tiene fotos del niño o de la niña, de la bebita. Y entonces dice que puede llegar a callar de amor. Por eso yo le invito para que miremos un versículo. A ver, eso está en Sofonías, el capítulo 3 y el versículo 17. Si usted me quiere acompañar allí en la Biblia, Sofonías, el capítulo 3 y el versículo 17. Este es uno de los versículos más hermosos que hay. Ahora, en ese Sofonías, la Biblia nos describe lo que es el amor y el cariño de Dios. Lo tenemos ahí en su computador y también está aquí. Dice: Dios está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Mire el preámbulo que hay. Primero dice que Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Y luego dice: callará
de amor se regocijará sobre ti con cánticos. Mire qué bello. Callará de amor. Esa palabra es hermosa. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Oiga, esto sí que es maravilloso. Dios es capaz de callar de amor. Y esa es la cruz de Cristo, que puede hacer que nosotros tengamos la mirada asegurada de Dios sobre nuestra vida de amor. Y así como usted a su bebé le ama y usted calla, enmudece de amor, Él enmudece de amor por nosotros también. Entonces, ahí está, Dios pasmado. Pero quiero que vayamos más allá todavía, entrando en esto del amor, y seamos más concretos ahí. Y es que Cristo a nosotros nos redimió de la esclavitud nuestra y de la maldad del pecado. ¿Quiere acompañarme a Gálatas, el capítulo 4? Vamos allí un momentito en el Nuevo Testamento. Gálatas, el capítulo 4 y los versículos 4 y 5. Dice la Biblia: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Uy, este es otro texto tremendo en la Biblia. Eso nos dice la palabra del Señor hoy, que Él vino en el momento preciso y nos redimió a los que estábamos bajo maldición, para que recibiésemos la adopción de hijos. Una vez más, tenemos que decir que de todas nuestras maldiciones, de los abuelos, bisabuelos, ustedes me han oído hablar de tatarabuelos, Cristo nos redimió y rompió esas ataduras y cadenas para que nosotros pudiésemos ser felices, y que usted puede bendecir a sus hijos, a los nietos y a los tataranietos, y decir: Señor, gracias porque tú nos redimiste de la maldición de la ley. La palabra redimir significa rescatar. La palabra redimir, goel o golel en el original, significa que Él ha pagado un precio. La palabra redimir significa cuando alguien pagó el rescate por alguien que estaba secuestrado. O sea, cuando una persona, una familia paga un dinero por alguien que fue secuestrado, podríamos decir eso es redención. La redención es rescatar de un secuestro. El diablo nos secuestró, el pecado nos amarró, nos ató. Y entonces Cristo vino y murió en la cruz y dice que nos redimió, nos rescató. También la palabra rescatar es pagar un valor, redimir por eso. Y entonces nos redimió a los que estábamos bajo esa maldición. Ahora bien, la muerte de Cristo fue una muerte de sustitución. Cuando nosotros leemos, y a mí me impresionó cuando niño, oía predicar, vi la película también. Había una película que se llamaba El mártir del Gólgota. Era en blanco y negro. Mi mamá me llevó a verla a los cines y había uno que era el actor famoso, imagínense, se hizo tan famoso, era el actor Montoya, no me acuerdo el nombre, pero de niño me acuerdo que era Montoya, ¿verdad? Montoya, y me llevaba a los cines. No había películas por ahí en la iglesia casi, pero me llevaba y ella se sentaba conmigo en el cine y el mártir del Gólgota. Y entonces yo veía al mártir del Gólgota allá como derramaba su sangre, y ella después en la casa me explicaba y me decía: ese que viste, así era Jesús de Nazaret, ese era Jesús de Nazaret que derramó su sangre por nosotros, por nuestros pecados. Y yo tenía una impresión siempre, cuando veía esa película, varias veces me llevó, muchos años,
Después ya vinieron películas cristianas, pero ella me llevó y me acuerdo, me impresionó mucho la escena cuando Pilato decía: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús, llamado el Cristo, o a Barrabás? Y la gente gritaba: ¡a Barrabás, a Barrabás! Y jamás olvido ese actor de Barrabás, degenerado, mugriento, grasoso, de facciones crueles, un malvado, con el pelo enmarañado como alambres del mugre, y como decían los abuelos, desmueletao. Era bien agresivo, bien terrible, y me impresionó mucho. ¿Quién era Barrabás? El asesino, el ladrón, el malvado, el cruel. Y la gente prefirió que soltaran al malvado y crucificaran a Jesús. Pero luego aprendí la lección. Mi mamá me la explicó, la oí también en la iglesia. Y al leer la Biblia supe que era verdad, que Barrabás representa a todo el género humano, malvado, a ti y a mí, y que Cristo murió en lugar de Barrabás. En la Biblia eso se llama sustitución, morir en lugar de un perverso, que muriera el justo, el bondadoso, el sano, el bueno, nuestro amado Jesús de Nazaret. Ay, ahora sí lo entiendo mejor. Barrabás. Miremos Lucas 23 y los versículos 24 y 25. Lucas capítulo 23 y los versículos 24 y 25. Ahora lo entiendo mejor. Cristo murió por mí. La Biblia dice lo siguiente: entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y les soltó a aquel que había echado en la cárcel por sedición y homicidio a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué conmovedor! ¡Qué malvados! Entregó a Jesús. Y dice que el hombre era un criminal, era un matón. Tremendo. Era un matón, era un asesino, era un rebelde. Y dice que al que había echado en la cárcel lo soltó y les entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Bárbaro. Esto se llama una matonería, colgar a una persona. La palabra entregó en el original es paradidomi, entregar. El verbo realmente es muy común en el Nuevo Testamento y se usa por lo general para reflejar el significado de la raíz de dar o poner a disposición para que hagan lo que quieran. Linchar. Ustedes han visto que hoy, por ejemplo, en Colombia está sucediendo con mucha frecuencia que, como los ladrones zampones, a veces han dejado gente inválida, les han dañado la columna vertebral o los han dejado sin un ojo porque asaltan. Y lo triste, porque lástima que así es, muchos jueces, la mayoría, dejan libre al ampón, que porque lesiones personales es excarcelable. Ese es el pretexto de los jueces. Pero lesiones personales que a veces dejan a alguien inválido, o le ponen un que llaman brazalete de comunicación satelital en el tobillo y lo dejan ir para la casa, y a veces los han capturado asesinando después a otra persona. Entonces hay gente que tiene la costumbre, y lo están haciendo en Colombia, en muchos lugares, de linchar. Es una turba que agarra a un criminal y le da golpes, paliza, piedras, puñetazos, con el bate, visto que les dan también.
los golpean con garrotes hasta que los matan. Hace poco un señor, después que lo asaltaron, echó su camioneta encima de dos tipos que les rompió las piernas y parece que el hombre, dicen, va a tener que pagar de 7 a 8 años de cárcel, mientras los que lo asaltaron van a quedar libres. Pero el alcalde de Medellín se opuso y dijo: no puede ser que los victimarios queden libres y el que fue víctima va a ir a la cárcel. Pero eso fue lo que hicieron con Jesús. Realmente al Señor Jesús le hicieron fue un linchamiento. La Biblia dice que Él estaba allí en el patio. Había una cola de gente. Ustedes lo han oído mucho en las Semanas Santas, pero yo no me canso de repetirlo, como no me canso de acordarme lo que mi mamita me enseñó y me llevó a ver la película de ese mafioso llamado Barrabás, que le daban puñetazos a Jesús en su rostro y les desfiguraron la cara y lo escupían y le dieron palo y le pusieron encima la corona de espinas y le dieron latigazos. Impresionante. Dice que lo entregó. Dar o entregar. ¿Sí? Entregar a alguien para que haga lo que quiera. Y entonces dice que les entregó a Barrabás a la voluntad de ellos, es decir, a lo que ellos querían hacer con Jesús de Nazaret. El sumo sacerdote, en aquel entonces, Caifás, había hablado y había dicho cosas, había repetido cosas y había dicho algo que ni se dio cuenta que fue lo que dijo. En San Juan capítulo 11, permítame leer Juan 11, 49. Vamos ahora a este evangelio y pasemos ahí un momentico antes de terminar. Hoy vamos a salir más tempranito, pero en San Juan 11, 49 hay algo bien interesante. Dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora, Caifás no estaba diciendo esto en el sentido espiritual de que Jesús moría por el pueblo para redimirlos de los pecados. No, Jesús estaba tratando, Caifás estaba tratando de engañándoles, diciéndoles que era mejor que la furia romana se saciara en Jesús de Nazaret y que calmara el odio que le tenía a los judíos y que muriera él, y que ellos ya distensionaban esa mano dura que tenía el imperio romano al matar a Jesús. Eso fue lo que él quiso decirles, que al matar a Jesús el imperio romano iban a aliviar un poco la presión que tenían sobre el pueblo. Pero realmente él, sin darse cuenta, estaba diciendo una profecía. Habló como la burra de Balaán, ¿comprende? La burra de Balaán habló y no supo lo que estaba diciendo, aunque a veces yo creo que la burra sabía más lo que estaba diciendo que el mismo Caifás. Mire, dice entonces, uy, qué tremendo. Versículo 51, sigamos leyendo. San Juan 11:51 dice: esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Por eso digo que él era como la burra de Balaán. Ni sabía lo que estaba diciendo, era profetizando, dice la Biblia. Y no solamente por la nación. Voy leyendo el versículo 52. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. La muerte de Jesús fue entonces sustitución. Él murió por ti y Cristo murió por mí. Él murió por nuestros pecados. Él murió por nuestras maldades. Y entonces ahí tenemos que así Caifás no entendía lo que estaba diciendo, pero lo que estaba haciendo era profetizando. Y esa profecía viene
del Antiguo Testamento, de Isaías 53, que el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y quiero antes de concluir hoy decirle que cuando Cristo murió en la cruz y cargó nuestra maldad, Él también estaba cargando la maldición de generaciones familiares, el pecado generacional. Acompáñeme aquí adelantico a San Juan 19 y vamos a leer el versículo 6, aquí mismo en San Juan capítulo 16. Capítulo 19, capítulo 19 de San Juan, versículo 6. Sí, 19, 6 dice: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Interesante. Pilato habló como un abogado, como un juez. No habló de pecado, no dijo no hallo pecado, dijo yo no hallo delito en él. Habló como un funcionario, un oficial del Imperio Romano, dijo yo no hallo delito en él. Ahora, pasemos al versículo 13, dice la Biblia: entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata. Interesante, el Enlosado y en hebreo Gabata. ¿Sabe lo que significa Gabata del hebreo? Porque dice que era el hebreo. Es una traducción que significa sitio elevado. Era una plataforma alta donde se había sentado Pilato para hablar como un juez. Los arqueólogos, atención, han identificado ese sitio, Gabata, como un patio que había en ese momento en construcción, una construcción romana, que se llama, y lo han identificado los arqueólogos y en las películas también, como la Torre Antonia. Estoy mencionando Biblia con arqueología. La Torre Antonia. Ese lugar era el mismo de la Torre Antonia. Cristo nos redimió, mis amados, y jamás lo olvidemos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La maldición de la ley es incuestionablemente la maldición generacional. Acuérdese que en el Antiguo Testamento la maldición de la ley era esa maldición generacional, donde la Biblia dice que si no obedecíamos a lo que el Señor había dicho a los padres, entonces seríamos nosotros malditos, recibiendo enfermedades, recibiendo una cantidad de cosas que nos afectarían, entre ellas locura, dice la Biblia. Le recomiendo lea, si puede, esta semana Deuteronomio 28. Locura, enfermedades mentales, comezón, que significa alergias. También habría ceguera, mudez y otras plagas, dice la Biblia, que no estaban escritas ni en los manuales de medicina, porque dice plagas y enfermedades malignas desconocidas, dice la Biblia, malignas y duraderas. ¿Cómo le parece que todavía ese versículo tiene vigencia? Hay enfermedades en este momento que la ciencia médica están descubriendo, parecidas al cáncer, que hasta ahora les están empezando a rotular el nombre de la enfermedad porque son enfermedades raras. O sea, están apareciendo en el mundo enfermedades raras, malignas y duraderas. La Biblia dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió. Y antes hubo lágrimas en la tierra, lágrimas de la gente, de quienes estaban al pie de la cruz, viendo morir a Jesús de Nazaret.
Nosotros también, yo de niño, derramé lágrimas al ver el sufrimiento de Jesús de Nazaret. Cuando vi el mártir del Gólgota, yo lloré allí y dije, ¿cómo lo castigan? ¿Cómo lo ultrajan? ¿Cómo lo hacen sufrir esos azotes, las espinas? Pero gracias a Dios, tenía por un lado a mi madre explicándome y por otra la Biblia y el Espíritu Santo, que luego me hicieron comprender que mis lágrimas eran lágrimas válidas porque Cristo había derramado su sangre muriendo en la cruz. Lo había hecho por mí, para salvarme, para redimirme. Entonces, ahí sí podríamos decir, tears in earth, lágrimas en la tierra. Eric Clapton escribió tears in heaven, pero aquí hubo lágrimas en la tierra. Y debemos nosotros tener arrepentimiento, lágrimas de arrepentimiento y decirle, Señor, gracias por derramar tu sangre y por morir por mí en la cruz del Calvario. Yo le invito en este día para que al recordar todo esto y reflexionar, así como hemos cantado esta mañana, en la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Así también nosotros le digamos, Señor, te amo. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí. Señor, toma mi vida, quiero que sea tuya. Quiero servirte. Podemos decirle, Señor, yo quiero servirte. Y algún día, si Cristo no ha venido todavía a esta tierra, entonces Él nos llevará. Morimos para el mundo. Pero algo muy lindo para ti y para cualquiera que muera aquí en esta tierra, y es que tú serás igual a un ángel. Tremendo eso. Esta mañana lo mencionaba con Elenita en el desayuno. Glorioso, tremendo, que si Cristo no ha venido antes y morimos a esta tierra, seremos igualitos a los ángeles. Primero Dios había dicho que hizo al hombre un poco menor que los ángeles, en poder y en gloria y en grandeza. Pero cuando tú mueras, cuando yo muera, si Cristo no ha venido, seremos igualitos a los ángeles. Bárbaro, qué tremendo, ¿no? En lugar de deteriorarnos, va a ser al contrario, hacia arriba, iguales a los ángeles. ¿Y todo por qué? Porque Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él fue colgado allí. Vamos a orar. Le invito a inclinar su rostro y oremos juntos al Señor y démosle gracias al Padre Celestial por haber derramado su sangre en la cruz. Señor Jesús, aquí estamos a tus pies y ponemos, Señor, nuestras vidas a tu disposición. Y como lo hemos cantado, Señor, te ofrezco a ti mi vida. Como lo hemos cantado, Señor, en esta mañana, me ofrezco todo a ti, me ofrezco en sacrificio, Señor. Me ofrezco, Señor, en esa entrega incondicional como tú te diste por mí, Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Hoy te decimos una vez más, gracias. Lo entregaste todo allí. Vida eterna me compraste al morir. Gracias, Señor, por la salud y la vida, y que ha roto las cadenas, Señor. Y en este día yo declaro que toda maldición generacional es rota por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Amén.